Muy buenos días, agradezco la invitación a participar una vez más en estas jornadas de manejo del dolor. El tema que hoy me convoca es el dolor pélvico crónico, y yo le puse como subtítulo el desafío del manejo, porque al empezar a entrar en este mundo cada vez es más desafiante, pero a la vez motivante debido a que estas pacientes están muchos años en general con dolor, los diagnósticos son tardíos y cuando logran entrar a un grupo que las acoge y que tiene un plan de manejo, en verdad se ven muy beneficiadas y muy satisfactorio para el equipo tratante y por supuesto para nuestras pacientes. Vamos a comenzar con conceptos principales del dolor pélvico crónico. Lo primero, que es un síntoma, no un diagnóstico, que tiene múltiples etiologías y una historia natural que es bastante compleja, como vamos a ver durante la presentación. Por definición, el dolor pélvico crónico se caracteriza por un dolor persistente que dura más de 6 meses o episodios recurrentes de dolor abdominal y o pélvico, hipersensibilidad o malestar frecuentemente asociado con cambios de eliminación y disfunción sexual, a menudo en ausencia de etiología orgánica. Es importante recalcar que durante la última clasificación de la CIE-11, el dolor crónico es una enfermedad propiamente tal, con distintos subtipos, y el dolor pélvico crónico estaría dentro del grupo de dolor visceral. Así que ya tiene su codificación y está como una enfermedad propiamente tal. Como prevalencia general, se estima que un estudio en Estados Unidos de un 12 o un 15%, y el 10% de la consulta ginecológica es por dolor pélvico crónico. El primer desafío diagnóstico es la evaluación inicial. ¿De dónde viene este dolor? ¿Será del aparato reproductor? ¿Será del aparato urinario? ¿Del aparato digestivo? ¿O será del sistema musculoesquelético? Siempre tenemos que ir cerrando este dolor, pero abriéndonos siempre nuestra evaluación inicial para que no se nos escape nada. Entonces, la primera pregunta es tratar de identificar de qué área, que puede ser una o varias, está predominando el dolor en nuestros pacientes. Existen múltiples causas de dolor pélvico crónico y además sus comorbilidades. De las urológicas, lejos la cistitis intersticial es una de las más frecuentes, el síndrome de vejiga irritable, el síndrome peniano, síndromes uretrales, síndromes prostáticos en los hombres, etcétera, infecciones urinarias crónicas, prostatitis crónica en el sexo masculino. De las causas ginecológicas, resalto por su importancia y su frecuencia y gravedad la endometriosis, la vulvodinia, a la cual también nos vamos a referir, que está también muy presente en este grupo de pacientes, y otras como adenomiosis, adherencias pélvicas, cistitis ovárica, etcétera, dolor post-histerectomía, que es todo un tema aparte a revisar, síndrome de congestión pélvica, que se le daba una importancia, yo diría tal vez mayor a la prevalencia que tiene, y muchas de estas pacientes eran operadas y nos damos cuenta posteriormente que eran otras causas o eran dolores neuropáticos, por lo tanto es un cuadro que tiene que tener especial atención. Desde el punto de vista gastrointestinal, tenemos estas prostalgias fugaces, dolores anorrectales, síndrome de colon irritable, que puede también dar este dolor, como el dolor compromete la parte abdominal baja, también está dentro del área del dolor pélvico. Y otras enfermedades del área gastrointestinal. Y por supuesto las psicológicas, que pueden estar presentes, coexistir o perpetuar, como vamos a ver más adelante, toda esta sintomatología. Más aún, ya cuando tenemos claro más o menos el sistema, y desde dentro de cada sistema cuál es el área que está afectada, cuál sería la patología que podría estar primando, viene la segunda pregunta, que es muy importante. ¿Será este dolor, estará dentro de un cuadro de sensibilización central? Ya hay múltiples estudios de asociación entre pacientes que tienen, por ejemplo, vulvodinia, endometriosis, cistitis intersticial con cuadro de fibromialgia, fatiga crónica, migraña crónica, cefaleas, dolor lumbar crónico, desórdenes temporomandibulares, etc. Entonces siempre tenemos que, además, nuevamente, una vez que vamos acercando a nuestro dolor, ampliarlo y tener en consideración si es un dolor aislado o ya está dentro de un cuadro de sensibilización central. Entonces, por un lado, puede estar en el contexto, por ejemplo, de una paciente con fibromialgia, entonces está dentro de un cuadro de sensibilización central. O puede ser, como va a ver más adelante, que este dolor ya lleva tanto tiempo impactando el sistema nervioso central de nuestros pacientes que ha provocado un proceso de sensibilización central, como vemos en todos los cuadros dolorosos a los que nos enfrentamos.
Nuevamente esta diapositiva que es por mucho conocida, pero que nos recalca una vez más la importancia de que tratemos el dolor precozmente. Cuando este estímulo nociceptivo se hace persistente por las razones que sean, se va a ver una acumulación de glutamato, lo que va a llevar a la activación, como ya sabemos, de los NMDA, que van a provocar esta respuesta de amplificación a nivel del asta posterior de la médula inicialmente, y cuando estos procesos no son atacados aún ya a este nivel, van a provocar cuadros de sensibilización central alta, cerebrales y alteraciones de la inhibición. Eso es a lo que no tenemos que llegar. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿está dentro de un contexto, por ejemplo, de una paciente ya con una fibromialgia o es tan severo y lleva tanto tiempo persistiendo este dolor que ya estamos enfrentados a una sensibilización central? Sabemos que cuando estos cambios ya no son tratados a tiempo, empieza a haber toda una alteración de nuestras carreteras neuronales en dolor crónico, la matrix o la pain matrix empieza ya a alterarse y todo lo que es la inhibición del dolor también está comprometida. Y vamos a explicar un poco más este proceso en relación al dolor pélvico crónico. Por ejemplo, tengo un estímulo periférico inicial, ejemplo, una vejiga dolorosa, una vulvodynia, que va a ir constantemente haciendo una sensibilización a nivel de los receptores periféricos. Esto va a llevar, como ya hemos estudiado en otros casos de dolor, a un bombardeo nociceptivo en el asta posterior de la médula. Se van a liberar nuestros neuropéptidos del dolor, la sustancia P, el glutamato, el péptido relacionado al gen de calcitonina, y esto va a provocar una sensibilización a nivel del asta posterior de la médula y sucesivamente a nivel cerebral. ¿Cómo se va a manifestar eso entonces si sigue? Va a haber una hiperalgesia, pero que ya viene desde centros centrales superiores, tanto medulares como cerebrales. Y eso va a provocar una hiperalgesia llamada secundaria. Entonces puede haber dolor visceral, compromiso de otros órganos. Siempre me preguntan, por ejemplo, qué relación puede haber si está comprometido el nervio pudendo, pero la paciente también tiene compromiso hipogástrico, donde no hay una relación como anatómica de los nervios. Esto se explica por esta sensibilización alta, ya cerebral, que va atacando tanto visceral y como somática, ya entonces puede aparecer, además de vulvodynia, en un cuadro inicial, por ejemplo, de dolor rectal, dolor musculoesquelético, irradiación a los glúteos, irradiación a las extremidades inferiores, y esto lo explica esta sensibilización que viene desde centros cerebrales superiores. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta paciente que tiene una injuria periférica con un daño nervioso, sensibilización de los nociceptores, liberación de mediadores del dolor que lleva a una hipersensibilización central y una disfunción de la modulación endógena del dolor, y como consecuencias clínicas, como nuevamente se repite en todos los cuadros dolorosos crónicos, va a haber un aumento de la intensidad del dolor, un aumento del tiempo doloroso, esta hiperalgesia que no es controlada y por supuesto además una mayor discapacidad en nuestros pacientes. ¿Cómo nos enfrentamos clínicamente al dolor pélvico crónico? Lo primero es un examen ginecológico. Acá el trabajo de equipo es fundamental. Yo trabajo de la mano con los ginecólogos, no voy a entrar a hacer un diagnóstico si no tengo en general un examen ginecológico previo, exhaustivo, o urológico cuando corresponda, o digestivo. Agregamos yo como rehabilitadora el examen musculoesquelético, los factores posturales, biomecánicos, articulares que puedan estar comprometidos en nuestro paciente. Posteriormente siempre sospechar y buscar un examen neurológico. Ya en lo que más frecuente es la neuralgia del pudendo, que hoy día nos vamos a referir, por lo tanto es importante buscarlo activamente. Si ya busco signo de daño neurológico, también seguir buscando signos de sensibilización central. ¿Cómo se van a manifestar esto? Por ejemplo, en un cuadro de coxigodinea, que el dolor ya empieza a referirse a los glúteos, empieza a ser más quemante, o hacia las extremidades inferiores, aparecen puntos gatillos de difícil manejo, son tratados por el kinesiólogo y van a volver una y otra vez. Entonces todo eso me hace sospechar que ya estoy frente a un cuadro de sensibilización central. Y, por supuesto, explorar un compromiso psicológico y la evaluación funcional, cuáles son las áreas funcionales que están comprometidas en nuestro paciente. No se tendrá dolor, solo dolor más alteraciones vesicales, por ejemplo, dolor más alteraciones intestinales, dolor, alteraciones musculoesqueléticas, claudicación de la marcha, imposibilidad de sentarse, etc. Y además, cómo esto está comprometiendo su ánimo y su sueño, que son fundamentales cuando nos enfrentamos a la evaluación de un cuadro de dolor crónico.
Me quiero referir un poco que no siempre es tan fácil. Cuando definimos como si estamos frente a un dolor nociceptivo, neuropático o de sensibilización central. Acá no siempre es tan fácil hacer esta diferencia. El dolor nociceptivo, la característica principal es que existe un daño objetivado en el tejido musculoesquelético. En general es un dolor localizado que responde a antiinflamatorios tradicionales, a procedimientos, infiltraciones, cirugía, donde los factores conductuales no son los tan importantes o no son los que priman en general, sobre todo cuando esto está partiendo, y el ejemplo clásico de la osteoartritis. Ojo que esto es en etapas iniciales, porque como va a ver más adelante, cuando esto se va cronificando, empiezan a aparecer signos como de este daño neurológico y estos signos de sensibilización central. Cuando hablamos de un dolor neuropático, acá la premisa es que tenemos que tener un daño nervioso objetivado, ¿ya? Ya sea por clínica o por exámenes de electrofisiología o por imágenes, etc. Y acá lo más importante es que nuestra terapia analgésica va a cambiar desde los antiinflamatorios clásicos, analgésicos, y acá tenemos que siempre plantear tratamiento con los fármacos para dolor neuropático, ya los neuromoduladores, gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos, duales, etcétera, según corresponda. Y cuando hablamos de sensibilización central, acá en general es un continuo, salvo que sea una paciente que tenga desde temprana edad ya un cuadro, por ejemplo, como una fibromialgia, pero en el caso de este dolor, que nuevamente pongo el ejemplo de la coxibodinia, donde se ve muy claro que partió inicialmente con un dolor localizado, ya empieza a haber un compromiso mayor del área, un dolor que compromete el ánimo, el sueño de nuestros pacientes. Entonces acá buscando siempre estos tres aspectos de la hipersensibilidad o de la sensibilización central, que es aumento de la intensidad, el aumento de la duración y aumento del área dolorosa, y con compromiso funcional del sueño y del ánimo. Acá los factores conductuales y psicosociales tienen una relevancia muy importante, y son los que acá sí que no nos podemos saltar este enfoque en tratar los factores conductuales. El apoyo psicológico, la terapia conductiva o conductual toman un rol fundamental, incluso mucho más importante que los medicamentos. Entonces esto es muy importante y tenerlo claro cuando vamos evaluando a nuestro paciente. Teniendo claro ya esta evaluación inicial, teniendo claro el tipo de dolor, qué tan sensibilizado está, podemos elaborar nuestro plan de manejo. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento del dolor pélvico crónico? Bueno, tenemos la parte de medicamentos, donde tenemos medicamentos propiamente tal, cirugía cuando corresponda, y los procedimientos, especialmente bloqueo nervioso, inyecciones y otros que vamos a discutir más adelante. Siempre la evaluación psicológica, donde la terapia conductiva o conductual y el mindfulness toman un rol fundamental, y el manejo del estrés, que está asociado siempre también a potenciar estos procesos de sensibilización. Y por supuesto la terapia de rehabilitación funcional a través de la terapia física, ejercicio y otro tipo de terapias. En el año 2015 la doctora Hoffman escribe un artículo muy bonito donde ella plantea una nueva mirada para enfrentar el dolor pélvico crónico, ¿ya? Y ella habla de que inicialmente hay que tratar los generadores periféricos de dolor, ¿ya? Si tengo una vulvodinia, trataré inicialmente con antiinflamatorios, con corticoides, con lo que sea necesario, si hay una disvaginosis con los antibióticos que correspondan, pero siempre buscando y tratando los generadores de dolor central. Y eso vamos a ir explicando un poco más adelante. ¿Por qué? Porque si vamos a la evidencia dura, nuevamente en dolor crónico, muchos de las cosas que usamos son extrapoladas de otros cuadros dolorosos. Ya sabemos que el paracetamol tiene una buena evidencia en dolor somático. Por ejemplo, los AINES podrían ser beneficiosos en patologías pélvicas inflamatorias. Eso sí tiene un buen nivel de evidencia. Pero las otras cosas, como los antidepresivos, los tricíclicos, los duales, son extrapolados de otros cuadros de dolor neuropático. Los anticonvulsivantes sí han mostrado algún efecto cuando tenemos un dolor neuropático, por ejemplo, asociado al dolor pélvico, lo mismo que la gabapentina. Y así, los opioides, como siempre, evaluando riesgo-beneficio y paciente a paciente, y entonces nos quedamos siempre con esta evidencia que es insuficiente y con pocas herramientas para tratar a nuestros pacientes. Por lo tanto, ya hace un tiempo se está planteando este abordaje terapéutico según la biología del dolor.
Entonces, nuevamente la fisiopatología cobra un rol fundamental. ¿A qué nivel está mi sensibilización? Y según eso yo voy enfocando mi tratamiento y voy eligiendo los fármacos y las intervenciones que sean las más adecuadas. Por supuesto, esto es un continuo, muchas de ellas pueden ser intercaladas, pero por lo menos nos vamos a ordenar. Si está, por ejemplo, a nivel periférico, pongamos nuevamente el caso de la vulvodynia. Entonces voy a aplicar las cremas de lidocaína o lidocaína en gel, vamos a hacer el tratamiento antibiótico que ya dije corresponda, etcétera. Si ya estoy sospechando que hay un grado de dolor neuropático, si con la primera línea de estrategia no fue suficiente, entonces voy a empezar a agregar en neuromoduladores, pero generalmente en dosis bajas. ¿Qué pasa si ya estoy sospechando que hay una amplificación del dolor y que está a nivel del asta posterior de la médula? Todavía hay poco compromiso del ánimo y poco compromiso del sueño, pero ya hay una amplificación del área dolorosa, ya no está siguiendo el curso que debería tener con el tratamiento habitual. Entonces ya mi enfoque va a ir a tratar esta hiperactividad a nivel del asta posterior de la médula. Y acá el gol estándar o los más importantes son los gabapentinoides, ya los anticonvulsivantes. Y nuevamente, si además hay dolor, el dolor ya está moderado o severo, vamos también subiendo la analgesia, acompañando este proceso de neuromodulación que sabemos puede demorar un tiempo. Entonces, si también utilizamos una analgesia adecuada, nuevamente vamos evitando seguir avanzando en este fenómeno de amplificación. Si ya tenemos un paciente que ya tiene comprometido su modulación descendente, ya hay un compromiso del ánimo, del sueño, el dolor está en un grado severo, no responde a la primera línea, acá nuestros principales tratamientos ya son los antidepresivos, en este caso principalmente los duales, porque los tricíclicos en general en dolor pélvico crónico los vamos a usar a dosis bajas, como neuromoduladores periféricos del dolor neuropático más que central, y otras técnicas como la acupuntura, los opioides ya que van subiendo en potencia, los cannabinoides podrían tener un rol también acá en los pacientes que se han indicado, y otras técnicas como estimulaciones corticales, que en algunos pacientes ya los estamos evaluando. Entonces, teniendo claro como enfoque global de cómo abordamos el dolor pélvico crónico, vamos a ir dando algunos ejemplos, ¿ya? O algunos modelos de tratamiento que yo consideré que eran los más frecuentes o los más importantes. El primero es la endometriosis, que el 70% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis, por lo tanto este estudio siempre es importante. La endometriosis es una gran fuente de sensibilización, ya tiene un origen periférico de dolor pélvico crónico porque estos implantes de endometriosis van a provocar sustancias proinflamatorias del implante, hay un sangrado en el área también del implante y eso lleva a una irritación nerviosa por estos implantes profundos. Entonces son un ente como amplificador del dolor muy importante y además son múltiples, entonces podemos tener estimulaciones a distintos niveles medulares, por lo tanto el dolor rápidamente se puede amplificar a un dolor abdominal generalizado, un dolor pélvico generalizado. Y además hay un origen central de dolor pélvico crónico por la endometriosis a través de fibras nerviosas de nuevo, crecen nuevas fibras nerviosas y el rol del estradiol, que es muy importante. Por lo tanto, que plantea la doctora Hoffman, que está el tratamiento clásico del manejo de endometriosis, ya tendrá que ser con los anticonceptivos, con los bloqueadores hormonales, Mirena, según vaya requiriendo la paciente. En el minuto en que estos implantes son grandes, están generando sangrado, dolor, tendrá que requerir un tratamiento quirúrgico, pero siempre con un enfoque en la sensibilización central. Y acá donde las unidades de dolor tienen un rol de acompañamiento fundamental en el manejo de estas pacientes. Creo que los cuadros más graves que he visto de dolor, de mal uso incluso de analgesia o de opioides son en pacientes con endometriosis. ¿Ya? Entonces el acompañamiento, ojalá desde etapas iniciales, es fundamental. Y aquí vamos aplicando nuevamente, según el grado de sensibilización, esta paciente va a requerir además apoyo de gabapentinoide, va a requerir el apoyo de antidepresivos
tricíclicos, cuando además tienen, por ejemplo, un compromiso intestinal, urinario, ahí esos son como de primera línea, o de antidepresivos duales. Vamos a hacer un acompañamiento con psicoterapia, con terapia conductiva conductual, pacientes que tienen que entrar a un plan de meditación, como mindfulness, entre otras técnicas, la higiene del sueño y el acompañamiento de un equipo, ¿ya? Este esquema nos ha resultado bastante positivo en la evaluación de nuestros pacientes con endometriosis, sobre todo si las tomamos en etapas precoces, porque si no solo queda el concepto de operarse una y otra vez, y muchas veces estos nuevos focos de endometriosis son mínimos, no explican todo el dolor que tienen, entonces entran a cirugía y salen con esta frustración de que no hubo cambios en su nivel de dolor. Por tanto, este es un modelo que yo creo que tenemos que considerar y aplicar precozmente en nuestras pacientes. La segunda patología que por su importancia y por lo severo y tal vez lo poco estudiada y lo poco dicha que es la vulvodynia y la vestibulodynia, ¿ya? Esto se describe como un dolor descrito como quemante, descartándose otra patología específica en el área de la vulva o vestibular. ¿Ya? ¿Qué se cree que partió inicialmente? Hay un estímulo nociceptivo con una sopa inflamatoria que va alterando los nociceptores periféricos, hay una upregulation y llega un punto en que este dolor nociceptivo se transforma en dolor neuropático. Y hay varios estudios que nos están hablando de esto. Y entonces nuevamente tenemos dos focos de manejo, ¿ya? El manejo propiamente tal ginecológico con las hormonas cuando sea necesario, el manejo de disvaginosis cuando correspondan y un montón de agentes tópicos que ahí nos manejamos bien en conjunto con los ginecólogos, pero están las medidas generales del cuidado de la piel, utilizar ropa de algodón, utilizar jabones para el aseo, empezar un plan de rehabilitación, de ejercicio, educación para explicar a las pacientes de lo que está pasando y ya empieza este acompañamiento precoz del manejo de dolor neuropático. Si falla la primera línea de abordaje, precozmente pensamos de que ya este dolor nociceptivo se transformó en neuropático. Esto inicialmente es localizado, en general hay vulvodynias generalizadas, pero la más frecuente es las localizadas. Y ahí, afortunadamente, un 80% de nuestros pacientes responden a la primera línea de manejo, que es con amitriptilina y pregabalina o gabapentina, ¿ya? Y esto lo hemos visto en la práctica clínica. Entonces, esto es encuentro una gran perlita, ¿ya? Pensarlo y darlo en forma precoz, porque la respuesta de éxito es bastante alta, ¿ya? Si ya no responde a este primer esquema, entonces sí ya pensamos que ahí la sensibilización ya aumentó, que ya está a nivel medular, como le explicaba, o a nivel central alto, y ya vamos aumentando las estrategias. Y tendremos que pensar a lo mejor en un bloqueo nervioso o en otras técnicas, ¿ya? La educación es muy importante. Si hay algo que he visto que en verdad es bien dramático, es cuando estos pacientes insisten en una cirugía, por ejemplo, de esta área dolorosa. Si no se trata como dolor neuropático, luego quedan con malformaciones importantes y además un dolor más severo por más sensibilización, por más daño. Entonces acá el trabajo de equipo y sobre todo educación a la paciente, explicarle esto del dolor neuropático, de la sensibilización, para que entienda el porqué de estos medicamentos y poder salir un poco solo de la cosa tópica, de resolver este tema, por ejemplo, con una cirugía. El uso también de estas estimulaciones de los TENS transcutáneas en vulvodynia también es una herramienta que ha mostrado, incluso en trabajos chilenos, un muy buen efecto. Así que acá también tenemos otra herramienta, esto siempre apoyado con el trabajo de nuestros kinesiólogos, que nos van dando todo este feedback, que van probando estas técnicas de rehabilitación y de modulación del dolor. Entonces, si no responde a la primera línea, también tenemos esta línea con las estimulaciones transcutáneas. Y también con buenos resultados en los trabajos, hasta un 75% de mejoría. El tercer punto que me gustaría tocar es el dolor miofacial. ¿Y por qué? Porque es un signo importante de sensibilización en dolor y a la vez un generador de dolor crónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pacientes con hipertonías del piso pélvico
que son tratadas con múltiples sesiones de kine, tal vez con punciones secas, muchas se les plantea incluso tratamientos con toxina botulínica, pero estos puntos gatillos vuelven una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que sentarnos y pensar por qué. ¿Este punto gatillo es primario? ¿Es porque una contractura primaria, por estrés, mal postura, hacer bicicleta a largos periodos? ¿O será una manifestación de sensibilización central? Y lo que tiene nuestra paciente puede ser una neuralgia del pudendo, puede ser una endometriosis, que está mandando estos generadores internos y se están manifestando como dolor miofacial. Entonces acá la perlita o la invitación es cuando estos van recidivando o son refractarios los tratamientos iniciales, tienen que ser pensados como que son la punta de un iceberg y que son manifestación de un cuadro profundo de otra patología que se está manifestando como una sensibilización central. Yo diría que esto es lo más importante a recalcar cuando nos enfrentamos a estos pacientes con estas hipertonías de piso pélvico o puntos gatillos que van recurriendo. Para ir finalizando, la última patología que vamos a abordar durante esta presentación es la neuralgia del pudendo. Acá es importante considerar que el diagnóstico es clínico y tenemos que todos conocer los criterios de Nantes, que tiene criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son dolor en territorio del nervio pudendo, un dolor que aumenta en la posición de sedestación, ausencia en general de dolor nocturno, excepto en pacientes sensibilizadas, esto puede estar presente. Dolor que se alivia con bloqueos del nervio pudendo y en general no hay un déficit sensitivo, sino áreas de hiperalgesia. Y los criterios menores o complementarios, que la paciente describa su dolor de características neuropáticas, que la sintomatología empeora a medida que va avanzando el día, alodina en territorio del nervio pudendo, intolerancia a la ropa estrecha, uso de pantalones, sensaciones de cuerpo extraño en vagina o recto, bueno, hace una sensación de tener una pelota en esa zona, un dolor predominantemente unilateral, pero puede estar bilateral. Dolor postdefecación, sensibilidad aumentada a la palpación en las partes de los isquios, existencia de factores etiológicos, por ejemplo, un trauma, caídas de nalga, una cirugía pélvica, un parto complicado, caídas o hacer deportes donde hay un impacto en la zona glútea, por ejemplo, grandes ciclistas, personas que andan en moto por largas distancias, etc. Y hallazgos electrofisiológicos que vamos a conversar después un poco más de eso. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, con 2 criterios mayores que ya mencionamos, o un criterio mayor más 2 menores. ¿Ya? Entonces siempre es como bien, tiene una gran sensibilidad, pero yo prefiero que de repente que sea tal vez un diagnóstico de más que de menos, que luego se puede ir ahí como ajustando, pero lo importante es que no se nos pase este diagnóstico, porque si no, no enfocamos el tratamiento como corresponde y esto se va complicando. Ahí estamos haciendo las pruebas de Tinel y la prueba del pinch and roll, donde vamos buscando dolor en el área de inervación del nervio pudendo. Por lo tanto, acá es fundamental la anamnesis y el examen físico. El electrodiagnóstico, se encuentra una latencia motora distal en desmilenización, pero esto es controversial. Ya puede salir un electrodiagnóstico normal y estar igual en presencia de una neuropatía de nervio pudendo. Entonces no se le pide a todos los pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si hay una paciente que lleva muchos años sin un diagnóstico, que muchas veces le han dicho que su cuadro es completamente psicológico, me ha tocado ver que es conversado, además qué grado de dolor tiene, porque es un examen que es complejo, donde van agujas, va corriente, entonces tiene que ser con mucha educación y conversación con nuestras pacientes. A muchas de ellas el tener un diagnóstico ya le alivia la mitad de la sintomatología. Y en esos casos está indicado pedirlo, está indicado planteárselo a la paciente. Si no, es preferible no. Ya se va a enfrentar a más dolor, a más... finalmente los pacientes llegan peor después de este examen cuando no está tan claro la indicación. Y además puede salir normal y no necesariamente descarta el diagnóstico. Tenemos que tener exámenes de imágenes, resonancia acá cuando correspondan, puede haber un mecanismo de compresión, un tumor, un desgarro de piso pélvico que esté empeorando nuestro cuadro, por lo tanto los exámenes de imágenes tienen que estar. Y actualmente también se hace algo que se llama neurografía por resonancia magnética, se hace en pocos lugares, algunas series en Argentina, otras series en India. En la clínica alemana se está haciendo un protocolo para ver esto, pero no es tan simple, es delgadito, difícil de ver, entonces, pero sí se está avanzando un protocolo
para un poco manejo más avanzado en cuanto a neurografía por resonancia. Ya en casos complejos también es un examen que deberíamos considerar. Vamos siguiendo entonces el algoritmo. En general, se trata, con el estudio que ya lo hablamos, vamos diagnosticando si además tiene un miofacial asociado, si tiene fístula, absceso, si hay algo que tratar, lo tratamos. Si esta neuralgia del pudendo es por un piso pélvico que quedó con desgarro importante después de una cirugía, habrá que tratar cuando corresponda, etc. Acá, y nuevamente seguimos todo nuestro proceso de manejo de dolor neuropático, pero quiero resaltar que acá es un poco más precoz el bloqueo del nervio pudendo. ¿Por qué? Porque si recuerdan está dentro de los criterios diagnósticos y además nos alivia el dolor y nos da información de que estamos en el camino correcto, ¿ya? Cuando esto no tiene una buena respuesta, pero de corta duración, también estamos haciendo radiofrecuencia y distintos tipos de bloqueos que vamos a ir conversando. Acá el concepto se maneja como cuadro de dolor neuropático, descartando las complicaciones que se puedan aliviar y pensando precozmente en el bloqueo. En relación al intervencionismo, cada vez está tomando más fuerza en el manejo del dolor pélvico crónico. Hay patologías donde ya lo hacemos de regla, como les decía, el dolor neuralgia del pudendo precozmente, hacemos un bloqueo del nervio pudendo. Si además hay compromiso, dolor rectal profundo, compromiso defecatorio, ahí es importante considerar el ganglio impar. Ya, siempre, nuevamente, para planificar nuestro procedimiento también viene este pensamiento, ¿a qué nivel está sensibilizado mi paciente? Entonces, si es solo unilateral, nervio pudendo, unilateral. Ya si es bilateral, compromiso defecatorio, compromiso profundo, ya el ganglio impar tendría que ser considerado. Y así vamos aumentando nuestra área de bloqueo. Lo mismo en coxibodinia, inicialmente vamos a hacer un bloqueo pericoxis, pero si no, luego vamos a ir a las raíces que llegan al coxis y así vamos subiendo incluso un bloqueo peridural, etcétera, y cuando corresponda. Luego de que los bloqueos, también tenemos la herramienta de la radiofrecuencia, que la utilizamos generalmente cuando los bloqueos analgésicos con anestésicos y corticoides tienen una corta duración. Y que nos alarga el periodo también de alivio de nuestros pacientes y nos permite, por ejemplo, bajar dosis de opioides, de neuromoduladores y bajar la intensidad del dolor. Ya para ir cerrando, las consideraciones finales del dolor pélvico crónico, si hay un dolor desproporcionado, pensar en sensibilización central. Considerar siempre la coexistencia de otros síndromes dolorosos. El dolor pélvico crónico puede tener generadores tanto periféricos como centrales. La educación en la fisiología del dolor crónico puede ser una estrategia terapéutica en sí, y la gran relevancia del trabajo multidisciplinario y del trabajo de equipo, que sé que siempre lo repetimos, pero de verdad en este cuadro es una condición sine qua non, sin la cual no podemos trabajar y no vamos a llegar a buen puerto con nuestros pacientes si no lo consideramos. Muchas gracias.